España e Italia no solo están haciendo noticia porque sus economías se deterioran cada vez más, además están en la palestra porque debido a la volatilidad de sus mercados, ya que no se ve una pronta solución a sus problemas, muchos inversionistas apostaron a que las acciones seguirán cayendo. Por eso decidieron prohibir las llamadas ventas cortas. Y para saber de qué se trata, qué se busca, conversaremos con el trader de Pentamarkets, Sebastián Valdivieso. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Marlene. El lenguaje financiero se usa mucho, esto de estar corto, de estar largo. Sí. ¿Qué es básicamente? A ver, la posición larga es la que la mayoría de la gente conoce. Consiste en comprar acciones o un activo financiero en general y, digamos, con la posición o esperanza de que ese activo se va a apreciar en valor en el futuro. Una venta corta, en cambio, es todo lo contrario en términos de las expectativas. Las expectativas son que, por el contrario de apreciarse en valor, el activo pierda valor en el futuro. ¿Por qué? Porque las perspectivas macroeconómicas son malas, porque las perspectivas respecto a una compañía en particular son malas también puede ser, o bien por otras razones. Pero el concepto es que el que tiene una posición corta lo que está pretendiendo hacer es adelantarse a un futuro menor valor que tenga la compañía por distintas circunstancias. Tanto como se especula que va a subir, se especula que va a bajar. O sea, el futuro siempre es incierto. O sea, por lo tanto, siempre hay una posición que no tiene certeza y en cierto sentido es especulativa, tanto de parte del comprador como del vendedor. Y claro. Sí. Y respecto a la venta corta específicamente, técnicamente hablando, la venta corta se le llama a la venta cuando tú no posees el activo. Porque lo normal es vender cuando tú ya has comprado antes, tú cedes el activo y lo quieres vender para tomar una utilidad. Y vendo A. Compras A y vendes A, efectivamente. Claro. Pero cuando tú vendes corto, es que tú estás vendiendo sin poseer el activo. ¿Cómo se hace? Tú pides, esto es una cosa que se hace dentro de los brokers o a nivel de broker, el broker pide prestada esas acciones, te cobra a alguien que posea esas acciones, te cobra una tasa de interés por arrendar esas acciones y el vendedor corto, que paga ese interés por arrendar las acciones, entra al mercado con una posición corta o bajista. Es decir, esta empresa A vale 10 hoy día y yo creo que va a valer 6. 6, 5, claro. Entonces yo la arriendo en 10, luego cae 6, pagas ese arriendo que se hace automáticamente a través del broker. En realidad la persona tiene que hacer nada específico, pero sí tú te beneficias de la caída en el valor de la acción. Perfecto. ¿Por qué en España, y cuando hay en general, bueno, en España y Italia ahora, pero en general cuando hay problemas vemos que se prohíben estas ventas cortas? Lo vimos también en Estados Unidos en su minuto, el año pasado creo que también sucedió en Europa, lo estamos viendo acá en Chile con la Polar, que tampoco se puede ir corto, tan prohibidas esas operaciones. ¿Por qué? Bueno, probablemente porque, lo que se busca es evitar la especulación desmesurada e irracional inclusive respecto de un activo. Es cierto que yo creo que a mí me parece perfectamente legítimo que alguien crea que lejos de una compañía o un activo en general tenga que apreciarse, puede depreciarse, puede caer de precio, puede caer de valor, puede bajar su valor en el tiempo. Por supuesto, puede hacerlo por las diferentes razones que tenga, siempre y cuando esas sean razones, digamos, sólidas, razones con una justificación adecuada. Sin embargo, muchos de los participantes del mercado, entre comillas, se suben al carro cuando las cosas van cayendo mucho, así como cuando van subiendo y se forman las burbujas, también se generan caídas desmesuradas, muchas veces impulsadas solo por participantes que en realidad, más que tener una razón para decir yo creo que esto va a valer menos en el futuro, lo único que están haciendo es imitar a otros inversionistas. Es decir, esencialmente, si todos están vendiendo, yo vendo. Si todos están comprando, yo compro. Eso es lo que si están todos, por ejemplo, en este caso España, están todos vendiendo porque en realidad las perspectivas son pésimas. Sí. Entonces lo que están diciendo, pueden eventualmente hacer quebrar empresas que quieran quebrar. Ese es como un poco lo que se quiere frenar conceptualmente. Se quiere frenar eso en la medida que eso pudiera pasar. Yo personalmente creo que la realidad pesa mucho más que la especulación. La especulación es solamente un intento por predecir lo que venga en el futuro y tratar de beneficiarse de eso, pero la realidad siempre pesa más. Y un vendedor en corto que trata de ir en contra de una compañía que es excelente, creo que simplemente va a fracasar y el mercado le va a terminar pasando la cuenta. Entonces, en mi opinión, no puede pasar que una compañía excelente se vaya a la quiebra por un vendedor corto. No, pero sí se puede eventualmente adelantar una compañía. Por ejemplo, lo que pasó con Lehman Brothers. Se puede acelerar, efectivamente, cuando una compañía está en un mal pie. En Lehman Brothers pasó, en Bear Stearns pasó, también pasó... O sea, digamos, la crisis del 2008 en Estados Unidos se debió en gran parte, o fue acelerada, digamos, por las ventas cortas. Fue catalizada por las ventas cortas, pero la verdad es que aquí hay un tema importante. La realidad, como dije antes, pesa mucho más que el vendedor corto. El vendedor corto es el que ejecuta, pero en realidad
lo que de verdad hizo quebrar a Lehman Brothers, o lo que de verdad hizo quebrar a Bear Stearns, o a muchas otras compañías que han quebrado en el pasado, Enron, etcétera, no fueron por los vendedores cortos, fue por su realidad. Su realidad era que habían tomado riesgos fuera de lo normal, era que tenían pérdidas gigantescas, era que que tenían un modelo de negocio que en el pasado pudo ser exitoso, ahora ya no lo era, que tenían unos balances que no eran adecuados, que tenían un nivel de apalancamiento inaceptable, y eso los llevó a la quiebra. El vendedor corto lo único que hizo fue descubrir, desenmascarar esa realidad, pero la realidad que llevó a estas compañías a fracasar fue su propia realidad, y eso es lo que a mí me parece que hay que distinguir. Me parece a mí que, a pesar de que muchos dicen esto es culpa de los vendedores en corto, a mí me parece que no. A mí me parece que es culpa de la realidad de esas compañías. Claro. En general se dice que hay un contrapeso finalmente entre cuando las personas compran mucho un activo, cuando hay mucha plata en el fondo, y finalmente empieza a haber esta ilusión de riqueza que hablábamos hace un rato. Hay un contrapeso que son las ventas en corta para que no se generen burbujas. Ese es finalmente, conceptualmente hablando, el rol que cumplen las ventas cortas. Bueno, de hecho, una de las razones por las que se permitió en un principio habilitar la venta corta era para evitar la generación de burbujas. Porque las burbujas son inmensamente destructivas para la economía. Genera una ilusión de riqueza a partir de una ilusión de que hay valor en algo. Y de pronto el mercado, la gente se da cuenta de que eso que creían que tenía valor no lo tenía. Mucha gente se endeudó para comprar eso y de repente las burbujas son tremendamente destructivas cuando se derrumban, porque se derrumban en muy poco tiempo. La primera burbuja financiera se considera, o por lo menos la registrada, se considera la burbuja de los tulipanes, que se llamó en Holanda en 1636-1637. La gente, por razones X, se le ocurrió que los tulipanes tenían mucho valor, porque tenían un valor estético, tenían un símbolo de estatus, etcétera. Y eso generó una subida impresionante de los precios de los tulipanes, una flor. Y había gente que cambiaba mansiones por una flor de tulipán, porque se suponía que tenía mucho valor. ¿Y qué pasó? Que de repente, en 1637, el mercado se dio cuenta que en realidad esto no era racional, y en 6 o 7 días se desplomó lo que se había demorado, la riqueza supuesta que se había construido en 6 o 7 años. Entonces, eso es mucho más destructivo para una economía. La economía holandesa quedó deprimida porque hubo mucha gente que se endeudó para adquirir tulipanes, que vendió sus casas, que vendió sus maquinarias, otras cosas que construyó para esta burbuja. ¿Y qué es lo que pasó? Que al final, cuando fueron todos destruidos, digamos, por este desplome de la burbuja, generó pobreza por muchos años en Holanda. Claro. Y por eso es una de las razones por las que la venta corta se permite, porque la venta corta es el rol de la contraparte del comprador. El comprador siempre ve, y en general esto es más humano que financiero, la gente ve lo que quiere ver. Entonces el comprador siempre... Se ve con la mente, se dice, no con los ojos. Claro, y en el fondo la gente siempre busca las justificaciones o las cosas que vayan a favor de tu posición. Y si tú estás largo y tú compras algo, tú vas a buscar todo lo bueno de eso y no vas a querer ver lo malo. Y en cambio, cuando existe la venta corta, tú tienes un opositor real. Cuando no existe la venta corta, el vendedor en realidad es el que quiere tomar utilidades. Pero cuando hay alguien que está apostando corto y tiene intereses en que caiga esto, te va a hacer ver la realidad. Si esa realidad tiene suficiente peso, entonces eso va a caer. Y si no tiene peso, la acción va a seguir subiendo. O lo que sea o el activo que tengas, va a seguir subiendo. El punto es que el rol del vendedor en corto es mostrar la realidad tener un contrapeso, exactamente, desenmascarar cuando las cosas están sobrevaloradas, las compañías que están haciendo malas cosas, y en ese sentido tiene un rol del crítico, del escéptico, y eso es una parte significativa de las inversiones. Uno tiene que tener también el punto de vista contrario al propio para evaluar desde una perspectiva más global cualquier proyecto de inversión. Sebastián, se nos acaba el tiempo, pero ya que no podemos apostar en corto, ¿no es cierto?, en España ni en Italia. ¿Estarías corto en Facebook, por ejemplo, que es lo que está ahora de moda? Sí. Ya que el jueves corta. Sí, estaría corto en Facebook. Yo creo que, y mucho tiene que ver con lo que hablaba recién de la burbuja de los tulipanes. Cuando algo está muy de moda, generalmente la gente tiende, cuando algo está muy de moda, la gente tiende a ver lo que quiere ver y tiende a hacer un análisis superficial de las cosas. Se ha hecho un análisis superficial sobre por qué Facebook tendría que ser tan exitoso. Me parece a mí que es una red social. Las redes sociales hoy día están efectivamente de moda, puede que sea un fenómeno a largo plazo, pero Facebook es una red social. Yo no creo que Facebook necesariamente de aquí a 20 años siga siendo la misma red social que ocupa todo el mundo. Hoy día lo ocupan todos, pero la pregunta en la bolsa siempre es por el futuro y no por el presente. Y yo tengo dudas de que Facebook vaya a ser la compañía, o mejor dicho, la red social más popular en 10 o 20 años más. Y por lo tanto me parece a mí que el proyecto de negocios de Facebook a largo plazo no me parece atractivo. Muy bien, Sebastián, muchas gracias entonces por haber conversado de esto de irse corto o de irse largo en las acciones acá en Agenda Económica. Gracias a ti, Marlene. Con esta entrevista entonces terminamos este nuevo día en Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir junto a CNN Chile.